La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Gracias por seguir con nosotros. 8:57 de la mañana en Distrito Informativo y ha llegado precisamente nuestra entrevista estelar, que precisamente ya nosotros fuera de cámara pues estábamos hablando de lo interesante del tema, porque está con nosotros Víctor Gómez, quien es un experto en política internacional precisamente y sobre todo en geopolítica. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya detrás de cámara hablábamos precisamente del aspecto geopolítico y política internacional, que yo le decía, mucha gente no entiende cuál es la diferencia, porque veo geopolítica, política internacional en esencia, para que la gente que nos escuche, para entrar precisamente al tema que vamos a abordar, ¿cómo establecer esa diferencia entre geopolítica y política internacional? Bueno, las dos tienen mucha relación. Okay. Realmente la geopolítica analiza el mundo de la política o las interacciones políticas desde la perspectiva de la localización o de un espacio concreto. Okay. Por la influencia que tiene ese espacio dentro de las situaciones que se producen. Yeah. La política internacional es el conjunto de cuestiones que afectan a la política a nivel mundial. Bueno, pues en el caso precisamente de Rusia y Ucrania, uno ha dicho, bueno, es un tema geopolítico de pugna entre Oriente, Occidente y todo lo que tiene detrás, y precisamente quisiéramos su parecer sobre este conflicto que se desató en 2022. Sí, es una guerra compleja, una guerra que viene de problemas anteriores a la situación que se ha presentado en el 2022. Pero es una guerra que está afectando de manera muy intensa no solo a Europa, sino al mundo en general. Yeah. Tenemos que pensar que Rusia y Ucrania son productores de 1/3 del maíz y el centeno mundial. Si a eso unimos la fabricación de componentes metálicos para los sectores industriales, estamos hablando de que esta guerra afecta económicamente a todo el mundo. En el caso específico de Europa, ¿se sienten mayores los estragos? Porque sabemos que impactó el mundo entero, que hubo inflación, que subieron los precios del petróleo, que subieron los precios de los alimentos. ¿Por qué Europa tiene mayor impacto en el aspecto económico y el aspecto político? Fundamentalmente Europa Central y Europa del Este. El ejemplo más claro es Alemania. Alemania depende muchísimo de las producciones de componentes metálicos de Ucrania. Un ejemplo, el 7% de los cables que utiliza un vehículo proceden de Ucrania. Eso quiere decir que todo el sector de automoción se ve afectado por la guerra, ¿no? La guerra principalmente ha traído problemas en la cadena de suministro y problemas en materias primas. Y eso ha ralentizado los procesos industriales en buena parte de Europa, ¿no? Fíjese, Alemania, que es el motor de Europa. Los motores de Europa son Francia, Alemania y Reino Unido. Aunque Reino Unido está separado desde el famoso Brexit de la Unión Europea, pero Alemania va a tener un crecimiento del 1,6%. Crecimientos que no se veían desde hace casi 50 años. O sea, que le convino entonces salir. No, bajito. O sea, bajo. No, muy bajo. O sea, nosotros vamos a tener un 5, imagínate un 1. Ya. Un 1 y pico. Ahora sí. Volviendo al tema de cómo se genera esta situación en dicho país, justamente la gente se queda pensando, ¿cuándo va a terminar? La primera pregunta. Segundo, ¿por qué Ucrania no termina de rendirse ante Rusia? Porque Rusia no se da por vencida. La de perder. Bueno, también, pero voy por el lado de Ucrania. Entonces entra el tema de que Rusia está buscando un espacio que en algún momento le perteneció. Esos son los señalamientos que hacen, pero Ucrania no se deja. Vemos una inversión que hace Estados Unidos y que ahí también crea las dudas de que si Estados Unidos tiene que ver con la guerra, la situación que está pasando, y que si es exactamente la guerra entre Ucrania y Rusia o Rusia y Estados Unidos. Entonces, el hecho de que todo esto que yo acabo de mencionar, esas aristas, y que la gente dice, ¿por qué no rendirse? ¿Cómo afectaría si ocurre algo parecido? ¿Y por qué no suceden de esa manera? Bueno, hay varias cuestiones. Una, la sensación que teníamos de Rusia antes de la guerra de Ucrania es que Rusia había pasado a un segundo nivel político a nivel internacional, siendo un país muy importante.
como que había perdido fuerza con respecto a la Rusia o la Unión Soviética, ¿no? De la etapa de la Guerra Fría. Y un poco lo que quiere hacer Putin es un tour de force, ¿no? Es un pulso y demostrar que efectivamente siguen siendo muy potentes. La relación Rusia-Ucrania y ese conflicto viene de muy atrás. Es una relación de cuasi independencia. ¿Por qué no se rinden los ucranianos? Porque están demostrando que tienen fuerza suficiente para hacer frente a Rusia. Lo están demostrando, o sea, han parado el avance de Rusia y en ese sentido pues, no van a parar, no van a pedir que pare la guerra. Básicamente es eso. El tema de Estados Unidos. Por ejemplo, la Unión Europea, por primera vez en la historia, ha financiado armas para apoyar la guerra ruso-ucraniana. Armas para Ucrania, junto con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha posicionado claramente del lado de Ucrania. Esto es un problema también, porque eso ha hecho que el gobierno ruso tome decisiones en materia de gas y en materia de bloqueos que afecten a los europeos. Que están afectando no solo a Europa, sino ya a todo el mundo, ¿no? Víctor, ¿cómo se siente Europa respecto a estos países de Europa del Este? O sea, a nivel sociológico, ¿lo siente en parte? Porque en gran medida hay un tema de que a veces no se integra, dura mucho tiempo para entrar a la Unión Europea. Cuando hay intentos de entrar a la OTAN, que ya sí la OTAN forman parte de otros países, además de Europa, pues ponen muchas trabas. Entonces, es una identidad que no está definida, porque Ucrania, hay ucranianos que se sienten rusos, pero hay otros que se sienten europeos. ¿Cuál es el sentir de Europa en relación a estos países que son más pobres, que tuvieron una historia aparte porque pertenecieron hace un tiempo a la Unión Soviética? ¿Sienten ustedes que son parte? Tú eres español, por ejemplo. Es complejo porque la entrada de los países del este en la Unión Europea depende mucho de la convergencia. Para entrar en la Unión Europea tú tienes que cumplir unos parámetros de convergencia y para muchos de estos países es complicado. Fundamentalmente son parámetros económicos y sociales, fundamentalmente. Sí están muy alejados de la realidad en general de Europa, quizás más cercanos a lo mejor a Alemania, Austria, pero muy alejados de otra parte de Europa, ¿no? En el sentido que, bueno, fueron países que pertenecieron a la Unión Soviética, que tenían una forma de actuar, una forma de gobernarse, y bueno, hay ciertas reticencias con respecto a eso, ¿no? Pero en general el ciudadano europeo está muy alejado de sentimentalismo. Pero sienten que vale la pena el sacrificio entonces, porque cuando se derogan tantos recursos en términos económicos, la población se pregunta, ¿este pleito nos pertenece? En esencia sí, porque vuelvo a decirlo de antes, estamos hablando de 1/3 de la producción de maíz y centeno, y buena parte de la producción de girasol, con lo cual el aceite de girasol es importante. Quiere decir que hay una parte económica, el gas, por otro lado. Sí es un pleito que hay que echar, porque, por ejemplo, España no se ve muy afectada, porque nosotros también tenemos gas de Marruecos y de Argelia, pero en lo que se refiere al centro Europa, sí se ven muy afectados por el conflicto. En el caso, bueno, ya quiero tomarte de tu otra experiencia que también es muy buena, tiene que ver con el aspecto migratorio, sobre todo en este año que hemos tenido muchas turbulencias migratorias para este lado de América, República Dominicana, con el tema de Haití, el conflicto que hay en Haití con el tema de la migración, pero también viendo la frontera en Estados Unidos de la gran cantidad de migrantes que hay, y quisiera que de su experiencia nos explique todo este fenómeno y lo que hemos tenido particularmente, y usted ya estando en República Dominicana viendo cómo se da este tema con la migración. El fenómeno migratorio es complejo. Hay que entender que la migración se produce por dos cuestiones. Una, por movimientos profesionales, que son los menos, y otra por una cuestión de necesidad de mejora económica.
Y cuando hablamos de necesidad de mejora económica, ahí incluimos todo. Incluimos las personas que tienen que salir de su país porque no tienen capacidad para vivir y escapan de alguna manera, y ese es el fenómeno migratorio, y otros que buscan mejorar profesionalmente. El fenómeno migratorio en República Dominicana es especial, ¿no? Compartimos una isla y la salida natural de Haití es República Dominicana. O sea, nosotros somos un país más potente, más fuerte económicamente, y evidentemente su salida natural es República Dominicana. Porque pasan hambre. O sea, hay que entender que Haití se pasa hambre. Dicho esto, hay otras cuestiones, ¿no? La cuestión es cómo regularizar o cómo controlar ese flujo migratorio que entra a nuestra parte de la isla, ¿no? Y cómo podemos soportar o en qué medida podemos soportar esa cantidad de migrantes, regulares o irregulares. Y tú has visto que efectivamente de parte del Estado existe la voluntad de regular esa parte de la migración, que eso es fundamental dentro de parte de la política. Sí, hay la voluntad política, pero es muy complejo. Tenemos que pensar que si ustedes salen a la calle y preguntan a los ciudadanos cuáles son los 2, 3 temas que más les preocupan, dirían la seguridad, la migración y la sanidad posiblemente. Estos 3, ¿no? No hablarían de educación, no hablarían de otros muchos temas, pero el fenómeno migratorio siempre está ahí, porque hay una percepción, además, hay una percepción con los haitianos, lo hubo en su momento con los venezolanos, cuando hubo el gran flujo de venezolanos. Por eso es tan complejo tomar decisiones, porque tomes la decisión que tomes, vas a generar ruido. Mucho ruido. Justamente también tenemos una gran migración de dominicanos hacia el exterior. Ahora vemos aperturas de nuevos aeropuertos como Guatemala, que nos podemos hacer vuelos directos a Colombia con nuevas líneas aéreas que llegaron al país. Y esto trajo consigo un flujo masivo de personas que han aprovechado esos espacios para poder verlo como puente para irse por México hacia Estados Unidos, dominicanos específicamente. Esto, ¿cómo afectaría de manera política y de eso de desarrollo internacional entre nosotros, República Dominicana y esos países? Porque muchos han dicho, nos van a cerrar las puertas, porque hemos visto una migración masiva, a pesar de que la migración es algo normalizado y que siempre ha ocurrido, pero esta gran migración de personas que ven esos espacios como puentes, pues nos pueden de alguna manera marcar como país que se está abriendo hacia otros espacios. Fíjate que yo creo que es todo lo contrario, que República Dominicana poco a poco se va a ir abriendo o le van a ir abriendo las puertas y eliminando las restricciones que tienen en muchos países. Por ejemplo, en el entorno Schengen, con la visa Schengen, incluido España, que, bueno, yo hablando incluso con cónsules que han pasado por este país, entienden que es ilógico que para ningún país de América Latina se pida visado, pero para República Dominicana se pida visado, ¿no? O sea, ¿tú crees que se ha ido un poco el estigma de que el dominicano se queda? Correcto. O sea, y hay dominicanos que aportan más a la economía. Porque él está diciendo, ¿y qué aporta? Que se quede y... Sí, vamos a ver, el dominicano que se queda trabaja. Exacto. Una persona que Y mucho. genera. Bueno, pero no deja de estar fuera del marco de la ley, porque tú estás engañando la ley migratoria. El migrante es el que más trabaja en los países. Sí, Carla, pero tú no dejas, ningún país quiere que tú entres con visa de paseo y te quedes. No, es una carga en muchas ocasiones. No es porque sea una carga, no, tú estás violando una ley y la ley tiene razones Pero de si ser. analizamos, fíjese, a nivel mundial, se calcula que hay como 2,5 millones de dominicanos por el mundo. Fundamentalmente Estados Unidos, que tiene 1.800.000, y el resto repartidos. En España hay como 350.000 dominicanos. Casi todos son regulares, por no decir el 95%. Sí, porque es bien complejo también viajar y estar irregular en España. Absolutamente. En España, en cualquier parte del mundo. Sí. O sea, estar en un país como en Estados Unidos, a expensas de que tú sabes que puedes trabajar y no te va a pasar nada, pero que de repente alguien haga una denuncia y te expulsen del país, Exacto. que sepas que no vas a poder volver a entrar en tu vida, es complicado, ¿no? Pero al final es lo que yo les decía, la migración es por una cuestión de necesidad. Nadie emigra por placer. Porque gusta. O sea, eso es una cuestión
que hay que tener en cuenta, ¿no? Y desde esa perspectiva hay que analizarlo. De todas formas, el dominicano, es cierto que hay muchos dominicanos que toman la decisión de viajar de manera irregular, pero son más los que lo hacen de manera regular. Lo que pasa es que solo miramos Exacto, es lo que más negativa. suena. Correcto. Claro. Mira, y justamente siguiendo este tema, a mí me ha generado, y no sé si ya ahí usted también ha hecho algún tipo de análisis o ha tenido estas conversaciones en entornos académicos o sociales, del fenómeno que hay en Estados Unidos precisamente con la migración en estos momentos. O sea, la gran cantidad de migrantes que están en la frontera, los que pasan la selva del Darién, los que pasan el río Bravo, y esto va aumentando constantemente. Desde su perspectiva, ¿cómo ve este fenómeno que, digamos que por lo menos en el pasado reciente no se había visto? O sea, ¿qué entiende? Tiene mucho que ver con la situación económica. Muchísimo que ver. No tanto con algo, porque yo siento que puede haber algún tipo de conexión hacia adentro, permisividad, qué sé yo. No, lo que pasa es que no siempre se puede estar, digamos, con las armas cargadas esperando a que van a llegar 200.000 migrantes por la frontera irregulares, ¿no? Quiero decir que no es que no haya permisividad, sino que hay procesos o momentos durante en que el control se hace más suave, pero no porque se quiera hacer más suave. Hace poco salió una noticia que detuvieron a muchísimos migrantes en la frontera de Estados Unidos. Y en un solo día. Es una cuestión aleatoria. Ya. Justamente vimos que Estados Unidos flexibilizó con Venezuela, por ejemplo, por esa gran cantidad masiva de migrantes venezolanos y desde mi entender, yo no soy experta, pero me gustaría que usted aborde un poquito ese tema. Yo lo vi como una manera de ellos evitar que la migración continúe desde Venezuela hacia los Estados Unidos. ¿Esto podría ser desde ese tipo visto como una estrategia política para evitar esa migración masiva desde Estados Unidos? No, prácticamente todos los países del mundo han flexibilizado sus medidas migratorias con los venezolanos. República Dominicana lo ha hecho. Ha creado, a través de una resolución, de un decreto, un permiso especial de trabajo para los venezolanos que habían llegado a República Dominicana desde el 2014. Tiene sentido. Ante una situación especial de un país y una llegada masiva de migrantes, tienes dos formas de hacerlo. O los expulsas a todos, o tomas medidas para que por lo menos, tanto en cuanto no se solucione su situación, puedan estar de manera regular en el país. Es una forma de regularizar la situación migratoria, ¿no? Y es un ejemplo bueno de una política migratoria. ¿Y por qué crees que es entonces tan complejo tomar esa misma medida que se toman con los venezolanos, que aquí hay una gran cantidad de haitianos trabajando, que tienen años en República Dominicana y no tienen un estatus migratorio? ¿Por qué no se toma una medida también parecida para ellos? Bueno, porque la percepción social es diferente. Ya. Tenemos una percepción. Por eso les decía, tomar medidas políticas en materia migratoria con nuestro vecino país es complejo. Ya. Por muchos motivos. Primero, porque nosotros no podemos regularizar a gente que no está documentada. Exacto. Es un gran problema. O sea, Muy vamos grave. a documentar a gente que no sabemos si los documentos que presenta son reales. Es cierto. Aquí se hizo a través del plan de regularización que venía definido en la ley y que se hizo en el 2017, si no me equivoco, 16, si no me 14, 15. y se extendió en el 16. Bueno, fue un plan de regularización que el 89% de los regularizados eran haitianos. Volver a hacer otro plan de regularización no tiene sentido. Hay que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Pero las medidas que se tomen tienen que ser de política activa migratoria. Es decir, ¿qué necesitamos en el país? Porque no necesitamos, pues a lo mejor ingenieros, pero sí necesitamos mano de obra para el campo. Pero eso lo tiene que definir el Ministerio de Trabajo a través de un informe y las instituciones que puedan generar información suficiente para tomar decisiones en ese sentido.
Pero también una de las críticas que hace es de que la comunidad internacional critica mucho, pide que República Dominicana regularice, que entiendo que está bien, de acuerdo a lo que dices, de acuerdo a la necesidad del país. Sin embargo, no establecen programas especiales para esas personas que deberían recibir asilo, porque la situación de Haití es para recibir asilo. Sin embargo, Estados Unidos le aplica el título 42, lo devuelve. No he visto ninguna política. ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela y Haití? En Haití está peor que Venezuela. O sea, ¿por qué hay tantas políticas benevolentes hacia Venezuela y no hacia Haití a nivel internacional? Francia no dice, esta boca es mía, debería tener alguna responsabilidad histórica. ¿Por qué no hay cuotas para los haitianos? Tienen menor calidad de producción, se ven como menos a nivel internacional, no aportan a la economía. Fíjate, varias cosas. Una, el lobby haitiano internacional, es decir, los haitianos que no viven en Haití, pero viven en Francia, Estados Unidos, Canadá, es muy potente a nivel internacional. Y genera una información pro Haití que deja en mal lugar a República Dominicana. Sí, Por ejemplo, la diplomacia haitiana es muy buena. siempre se nos acusó de deportaciones masivas que no existen. No existe. Ahora, tú no puedes llevar de uno a uno a los haitianos a la frontera cuando tú los deportas. Evidentemente tienes que meterlos en un autobús y llevarlos a todos. Eso básicamente es eso. Segundo, Haití, ¿qué tiene Haití? Haití no tiene nada. ¿Pero qué tiene Venezuela? Venezuela todavía tiene petróleo, todavía tiene minerales. A pesar de ser un país que está gestionado muy mal, es un país fuerte económicamente. De ahí los intereses políticos son los que marcan las agendas de los países, ¿no? ¿Cómo es el perfil del venezolano y la venezolana y cómo es el perfil del haitiano? Bien diferente. Los venezolanos y venezolanas son gente casi todos formados. Los que hemos recibido aquí son casi todos universitarios, con maestrías profesionales, y hasta diplomados. Entonces, son doctorados. tantas cosas tan diferentes que es muy complejo. Pero es triste, porque debería evaluarse la situación en que esté el país para darle la figura del asilo, porque es asilo, no es vamos a darte trabajo. Correcto. O sea, No lo que tú me generes. que yo te tengo que exactamente, dar. o sea, ahí se ven como los intereses confluyen. Bueno, gracias Víctor Gómez por estar con nosotros en esta mañana. No, gracias a vosotros. Doctor en planeamiento estratégico y experto en geopolítica y migración. Vamos a una pausa a las 8:19 de la mañana en Distrito Informativo. Volvemos con más. Distrito Informativo.